Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rafael León Vergara, soy magíster en educación universitaria. Si eres estudiante y deseas mejorar, entonces déjame hacerte unas preguntas. ¿Eres de los que tienen ansiedad, pánico escénico o miedo a hablar en público? ¿O no tienes el dominio del tema y te bloqueas durante la exposición? ¿O eres de los que lees literalmente las diapositivas en una exposición o haces un uso inadecuado del lenguaje académico en la exposición? ¿Sabías que la exposición tiene una secuencia de inicio, desarrollo y cierre? ¿Tienes dificultades para explicar conceptos complejos de manera sencilla? ¿O quizás experimentas problemas de vocalización, ritmo, volumen y entonación en una exposición, siendo el resultado que el mensaje no se entiende aunque el contenido sea correcto? ¿O eres de los que de pronto memorizas sin entender, tienes dificultades para entender las ideas principales, eres de los que cometen muchos vicios y errores en una exposición y no sabes de pronto hasta cómo vestirte correctamente para una, siendo también el resultado una exposición desordenada, poco clara y poco significativa? Pues te tengo buenas noticias. Acabo de publicar un libro que te ayudará a salir de estas dificultades. Te lo presento. La exposición académica. Y a continuación mira su contenido. He desarrollado en 5 capítulos lo importante que representa para todo estudiante universitario o estudiante que está a punto de ingresar a la universidad el conocer y manejar justamente los conceptos básicos, fundamentales, porque muchas veces no se enseñan en el nivel de educación secundaria y cuando los estudiantes llegan a pregrado tienen esas dificultades. Entonces yo he trabajado, mira, desde la definición, si es una estrategia de aprendizaje o enseñanza, qué características debe de tener, una clasificación, modalidad, tipos, temática, estructura, elementos y hasta el propósito. Ahora, ¿por qué es importante? Tú vas a ver en este cuadro de que la mayoría de las universidades tienen por lo menos dentro de sus planes de estudios dos exposiciones por asignatura, lo que la hace justamente una actividad fundamental para reportar proyectos de investigación, proyectos ambientales o proyectos académicos que hayan desarrollado en la respectiva asignatura. Entonces cobra importancia y fuerza. Yo presento también ahí, mira, cuáles son los principales vicios y errores que tiene un estudiante y cómo obviamente debemos de tratarlos. Quizás de pronto algunos de estos te son familiares. ¿Has caído en alguno de ellos alguna vez? Pero el desarrollo de la exposición implica el desarrollo de alcanzar una serie de valores con una serie de indicadores. Desde el orden, que es muy importante, la responsabilidad, y mira todos los indicadores que este implica, la honestidad, porque para hacer una investigación hay que cumplir con una serie de aspectos que son fundamentales hoy en día para demostrar que somos éticamente confiables, la puntualidad con sus indicadores y el respeto. Tan importante este valor porque para un estudiante universitario no solamente implica el considerar a las personas, sino también considerar y manejar y respetar los aportes de otras personas con la normatividad que se vaya a emplear. Y también la solidaridad, porque cuando se desarrolla una investigación y a veces, y en equipo sobre todo, hay que tener en cuenta una serie de factores y elementos que deben o van a aparecer y por lo tanto entonces el equipo tiene que demostrarse solidario. El capítulo también presenta la autoevaluación de sus recursos. En el segundo capítulo hablamos justamente sobre el expositor y la presentación formal que éste debe tener, además de las principales características que todo expositor debe ir desarrollando como parte de su estilo de vida, como las que aparecen en la pantalla. Del mismo modo, cómo debe ser la presentación, el outfit, tanto de los varones como de las damas. Y también el capítulo presenta una autoevaluación y recursos. En el capítulo 3
te presentamos cómo debe ser la organización de toda la exposición con todos los aspectos que puedes ver y apreciar justamente en la pantalla. Y del mismo modo, qué recursos son necesarios el día de hoy que hay que tener en cuenta para que la exposición sea justamente una exitosa. El capítulo también cierra con una autoevaluación y recursos. En el capítulo cuarto, el orden didáctico. Este es uno de los aspectos que mucha gente a veces olvida. Y para tener éxito hay que tener orden. Justamente desde el inicio, con el saludo y la bienvenida, así como también el plantear el objetivo. Y dentro de la parte de la motivación presentamos 18 elementos que pueden ser importantes en la motivación. Desde justamente la presentación de una persona, pasando por todos estos elementos que aparecen allí y que usted tranquilamente podría utilizar en cualquier momento, dada la naturaleza del tema, o adecuarla a la naturaleza de su exposición. El mundo tiene una serie de recursos que pone a nuestra disposición para hacer una muy buena motivación. Usted tiene acá un menú justamente de posibilidades y de alternativas que tranquilamente puede adaptar. También importante para enganchar y conectar emocionalmente con las personas, presentando una pregunta confrontadora. Esto es el elemento clave y fundamental para que la gente tome mayor interés y entonces recién allí el expositor inicia la fase del proceso en donde presenta un esquema general y de ahí viene su desarrollo dinámico en el desenvolvimiento de la presentación de la información. Considerando que siempre tiene que haber un porcentaje para cada uno de los momentos, ¿no? Para inicio un 5%, para el proceso el 25% y finalmente con el 30% para la parte del cierre. Justamente en esta última aparecen justamente los elementos que hay que considerar: conclusiones, enseñanzas, utilidad y aplicabilidad, curiosidades, preguntas y respuestas y el agradecimiento y despedida. Y también el capítulo comprende la autoevaluación y los recursos. Y finalmente en el capítulo quinto presentamos la importancia de la evaluación, presentando las rúbricas y los ejemplos. Una rúbrica para evaluar las competencias, la rúbrica para la presentación formal, para el orden didáctico y la encuesta de satisfacción. Obviamente estas rúbricas son para que el estudiante que va a exponer o los estudiantes que van a exponer las consideren para que puedan autoevaluarse de manera tal que en futuras exposiciones pues sepan qué elementos hay que considerar para ir mejorando en ese proceso de práctica de la misma. El libro está escrito con un lenguaje amigable, asequible a cualquier persona. La obra está dirigida fundamentalmente a estudiantes de educación básica, estudiantes de pregrado universitario, profesionales que realizan conferencias, cursos, talleres, simposios, webinars, docentes universitarios no de formación profesional en educación, es decir, que sean docentes de carrera, empresarios, personas con vocación de enseñanza y público en general. Adquiere el tuyo en la editorial Igneo o también por la plataforma Amazon. Muchísimas gracias por su atención.